Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam. Black Betty had a job, Bam-a-lam, the damn thing gone pop. Bam-a-lam, she said I'm worried out of mind. Bam-a-lam, the damn thing gone blind. Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam. Black Betty had a job, Bam-a-lam, the damn thing gone pop. Bam-a-lam, she said I'm worried out of mind. Bam-a-lam, the damn thing gone blind. Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam, oh, Black Betty, Bam-a-lam. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a la cuarta edición de este podcast Te Explicamos Derecho. En esta ocasión nos complace compartir el tema Fundamentación Jurídica, Infracciones, Delitos y Sanciones y Despacho Aduanero. Nos importa informar de manera clara y detallada los temas de interés para cada uno de ustedes y así el día de hoy hablaremos sobre 4.1 el despacho de mercancías, 4.2 el depósito ante la aduana, 4.3 los regímenes aduaneros, que son definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración o transformación, preparación de recinto fiscalizado, el recinto fiscalizado estratégico. También vamos a ver 4.4 infracciones y sanciones de la ley aduanera, 4.5 delitos y sanciones en materia fiscal, código fiscal de la Federación. En esta ocasión, al igual que en las ediciones pasadas, contamos con la presencia de mis compañeros Melody Carvajal, Sonia Avendaño, Rodrigo Valderas, Aide Armenta y su servidora Alicia Guerra. Sin más que decir, comencemos. Así que les cedo la palabra a mi compañero Rodrigo Valderas. Tema 3.1. El despacho de mercancías, capítulo 3, despacho de mercancías de la ley aduanera. ¿Qué es el despacho aduanero y cómo se realiza? Para efectos de esta ley se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos de entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones, los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingencias en el sistema electrónico aduanero, derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. El despacho de mercancías se refiere a las gestiones, trámites y algunas otras operaciones que se realizan ante la aduana en relación con las importaciones y exportaciones. Pueden realizarse también por los agentes de aduana, quienes pueden intervenir solo por cuenta ajena en toda clase de despachos. El agente de aduana presta servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías e intermediario entre importadores y exportadores y la aduana. La contratación de sus servicios es obligatoria para las importaciones superiores a $1,000 y exportaciones mayores de $2,000. Además de todo esto, tiene el carácter de ministro en cuanto a que la aduana podrá tener los datos que registren en las declaraciones que se formulen en los documentos de despacho correspondientes, incluso si se trata de una liquidación de gravámenes aduaneros, guardan conformidad con los antecedentes de que legalmente le deben servir de base. Si los documentos de despacho no permitieran efectuar una declaración segura y clara, el agente deberá subsanarlo y registrar el dato correcto mediante el reconocimiento físico de las mercancías. El agente de aduanas tiene la libertad de prestar sus servicios ante cualquier aduana del país. Tipos de despacho mercantil. Como ya lo hemos mencionado, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. A continuación mencionaremos tres tipos de despacho mercantil. 1. Despacho anticipado. El despacho aduanero anticipado permite la numeración de la declaración antes de la llegada de las mercancías, por lo que esta modalidad no procede cuando el medio de transporte ha arribado al lugar del ingreso del país. El sustento de este tipo de despacho es adelantar los trámites aduaneros de la importación para que las mercancías puedan ser trasladadas al almacén del dueño o consignatario antes del levante, previo al pago u otorgamiento de la garantía de la deuda tributaria, así como los derechos de antidoping, compensatorios y el impuesto general a las ventas cuando corresponda.
2. Despacho urgente. El despacho urgente tiene como elemento característico la determinación del tipo de mercancía que puede gozar de estas facilidades. Es importante hacer hincapié que se consideran como despachos urgentes los envíos de socorro. 3. Despacho excepcional. El despacho aduanero excepcional permite solicitar el destino aduanero hasta el plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha del término de la descarga. La legislación aduanera advierte que, transcurrido este plazo, la mercancía solo podrá ser sometida al régimen de importación para el consumo. Además, a partir de su vigencia, esta modalidad de despacho traerá consigo también la posibilidad de que la mercancía incurra en abandono legal al vencimiento de los 30 días posteriores a la descarga, en el supuesto que no haya sido sometida a ninguna destinación aduanera. Ejemplo de algunos errores. Despacho de mercancías en logística de última milla. 6 errores comunes. Los repartos rápidos y flexibles son algunos de los factores más valorados por los compradores. Así lo indica el informe Global Consumer Insights Survey realizado por PwC. Sin embargo, algunos factores pueden verse afectados por procesos erróneos durante el despacho de mercancías. Debido a esto, las empresas de la logística deben conocer cuáles son las fallas más comunes en el despacho de pedidos, con la finalidad de minimizar los márgenes de error y optimizar los procesos de entrega de última milla. Claro, sabemos que existen métodos para la mejora de los despachos de mercancías, pero ¿sabemos cuáles han sido los errores ya cometidos en otros despachos o los riesgos en los cuales podemos caer al operar las acciones en el despacho de materiales? Por lo tanto, debemos saber las acciones positivas y negativas para así operar de mejor manera nuestro despacho de mercancías, teniendo en cuenta que el despacho de mercancías tiene una gran importancia debido a su capacidad de importar materiales y exportar hacia el mismo país o el extranjero. Debemos tener contemplados los márgenes de error para una mejor operación en el proceso que se realiza en el despacho. A continuación comentaremos algunos errores. 1. No coordinar los horarios de entrega con el cliente. Este error es común, ya que al realizar la entrega, el cliente no se encuentra en su casa o el producto no llega cuando el cliente lo espera. Y esto se debe a que la empresa no se coordinó con el cliente una fecha y hora bien establecida. Y al darle una mala experiencia al cliente, este terminará catalogando a la empresa como impuntual y mal organizada. 2. No planificar las rutas para un despacho de mercancías eficiente. Existen empresas las cuales no planificaron las rutas de distribución, dejándolo al último o al criterio del conductor. Al no hacer la optimización de la ruta, se pierde la oportunidad de establecer las vías más adecuadas para disminuir los tiempos de entrega, así como también se puede reducir el consumo de combustible, etc. 3. No elegir las unidades de transporte adecuadas para cada envío. Las organizaciones que realizan el despacho de mercancías sin elegir el tipo de transporte adecuado terminan seleccionando transportes que no son lo más apto para el tipo de carga de carretera y la distancia de recorrer. En conclusión, tenemos que el despacho mercantil tiene una gran responsabilidad dentro de la organización y en la experiencia del cliente, ya que el despacho mercantil es el conjunto de actos y formalidades que se realizan ante la aduana en su relación con las importaciones e importaciones de los materiales. También ante las autoridades aduaneras y los encargados de introducir o extraer mercancías en el territorio nacional, ya sean consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. También sabemos que existen diferentes tipos de despachos, de los cuales tenemos a 3, los cuales son: 1. Despacho anticipado. El sustento de este tipo de despacho es adelantar los trámites aduaneros de la importación para que las mercancías puedan ser trasladadas al almacén del dueño o consignatorio. 2. El despacho urgente tiene como elemento caracterizado la determinación del tipo de mercancía que puede gozar de estas facilidades. Es importante hacer hincapié que se consideren como despachos urgentes los envíos de socorro. 3. El despacho aduanero excepcional permite solicitar el destino aduanero hasta el plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de término de la descarga. La legislación aduanera advierte que, transcurrido este plazo, la mercancía solo podrá ser sometida al régimen de importación para el consumo. Debemos tener en cuenta que aunque la perspectiva del despacho mercantil sea sumamente concreto en sus fundamentos,
Existen casos en los cuales estos no se respetaban del todo, ya que desde lo más sencillo como la coordinación de horarios de entrega del material con el cliente, provocando en los clientes que describen a la empresa como impuntual o mal organizada, así como también las rutas en algunas organizaciones no le dan suficiente importancia a este procedimiento de planeación de rutas, en la cual se puede determinar un recorrido más rápido y que ahorre combustible. Bueno, yo les voy a hablar del depósito ante la aduana. Las mercancías se pueden extraer total o parcialmente por su importancia, pagando previamente los impuestos, contribuciones o cuotas compensatorias, actualizando el periodo que va desde su entrada al país hasta su retiro de almacén. Incluso se puede optar por retornarlas al extranjero mediante tránsito interno. Se puede decir entonces que las mercancías se pueden mover o manejar en su totalidad siempre y cuando se paguen todos los impuestos o cuotas que estas sean compensatorias para el movimiento de las mercancías, siempre y cuando se va cambiando o actualizando el momento que la mercancía entra al país y hasta el periodo en el que va a salir o se va a hacer con tal retiro del almacén. La mercancía durante este periodo de la mercancía se actualizan sus impuestos, sus cuotas. Hasta esto puede ayudar a poderlas retornar al extranjero, ya sea mediante el mismo tránsito que este sea interno. Las mercancías quedarán en un depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados, destinados a este objeto con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero, siempre que se trate de aduanas de tráfico marítimo o aéreo. La Secretaría, mediante reglas, podrá autorizar su depósito ante la aduana en aduanas de tráfico terrestre. Bueno, esto señala o se da a entender que las mercancías se pueden quedar específicamente en un depósito de la aduana, ya que este se va a hacer ante la aduana en los recintos fiscales destinados al objeto, ya que este tiene el propósito de que las mercancías se estén destinadas al régimen aduanero, que este siempre se trate con las aduanas que tengan el tráfico marítimo o aéreo, ya que solo se podrá utilizar el marítimo o el aéreo, ya que la Secretaría, con la ayuda y guiándose de reglas que ésta, podrán otorgar el permiso su depósito de la mercancía ante la aduana, siempre y cuando sea aduana de tráfico terrestre. Dar a conocer los lineamientos que nombrarán la operación de los recintos fiscales o fiscalizados, así como la descripción del procedimiento que se deberá seguir cuando la mercancía se encuentre en un depósito ante la aduana. Este específicamente es el da a conocer que muestra las normas del alineamiento, las cuales normará a la operación que se realiza de los dos recintos, ya sea fiscales o fiscalizados, y estas también te muestran los procedimientos que deben de seguir para cuando las mercancías se encuentren en el depósito ante la aduana. La figura del depósito ante la aduana nace de la necesidad de los importadores, exportadores y pasajeros internacionales de depositar sus diferentes tipos de mercancías en el lugar ubicado dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, destinados a este objeto con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. El depósito ante la aduana es el que especialmente nace de la necesidad que presentan los importadores e exportadores, que es el momento de depositar su gran variedad de diferentes tipos de productos de mercancías en un lugar específico
que esté especialmente ubicado dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, con el simple propósito que las mercancías sean especialmente destinadas a un régimen aduanero. La mercancía que se encuentre en un depósito ante la aduana podrá ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su naturaleza para fines aduaneros e incluso para la toma de muestras. Como podemos ver, estas mercancías que se encuentran específicamente en un depósito ante la aduana tendrán y se podrán ser utilizadas de motivación de algunos actos especialmente de conservación, examen y también de toma de muestras solo y siempre que no se altere o se cambie o modifique su estado de naturaleza para fines de situación aduanero. Eso es lo que se les pasa a las mercancías cuando se deposita ante la aduana. Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, los cuales deben estar autorizadas para ello las autoridades aduaneras y prestan este servicio en términos de la Ley General o de organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Bueno, para que se pueda utilizar el almacenamiento de las mercancías que ya que sean de procedencia extranjera o nacional en los almacenes que son generalmente de depósito, las cuales estas deben de autorizarse especialmente para ello. Las autoridades aduaneras son las que autorizan el almacenamiento de la mercancía en el depósito y estas prestan especialmente el servicio en términos específicos que marca la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Conclusión. Espero y les haya sido de mucha ayuda la información que acabo de comunicar sobre el depósito ante la aduana, que este debe ser importante porque en este ayuda a que tu producto esté en buenas condiciones y protegidas por las aduanas. Por eso debe de informarte a la hora de exportar las mercancías. Gracias por su atención y seguimos con el siguiente tema. Tema 4.3. Los regímenes aduaneros según el artículo 90 de la ley aduanera. Primero tenemos que definir qué es un régimen aduanero. Un régimen aduanero es el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas a control aduanero y es de suma importancia territorial. En este caso, el importe o exporte tiene que ser destinada a alguno de los regímenes aduaneros que existen. En México, como lo mencionamos antes, esto es acorde al artículo 90 de la ley aduanera, el cual nos menciona que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a algunos de los regímenes aduaneros. Comencemos definiendo qué son los regímenes aduaneros definitivos. Existen dos tipos, los de importación y los de exportación. Este es uno de los regímenes más utilizados en México, ya que la mercancía que sale de México del país y permanece en el extranjero por tiempo indefinido se denomina régimen definitivo de exportación, mientras que la mercancía que entra al territorio nacional para permanecer en el mismo por tiempo ilimitado se denomina definitivo de importación. Continuamos con el siguiente régimen, que son los temporales, en el cual se dividen de importación. Las mercancías que entran al país permanecen en él por tiempo limitado y con un fin específico. La mercancía importada temporalmente tendrá las siguientes características. No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas compensatorias, excepto en algunos casos previstos. Cumplirán las demás obligaciones en regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas en este régimen. Hay dos formas de importación temporal.
mercancías que retornan al extranjero en el mismo estado que fueron importadas no deben sufrir ninguna alteración, como en el caso de remolques, semirremolques y de plataformas diseñadas para transporte de contenedores, vehículos de misiones diplomáticas o de representación de organismos internacionales. Y por otro lado están las mercancías que se someten a procesos de elaboración, transformación o reparación para empresas que cuenten con programa INMEX. El plazo autorizado para alguno de estos procesos es hasta de 2 años, que podría ampliarse más adelante mediante una rectificación al pedimento. Cuando las importaciones retornen, deben pagar el impuesto general de importación que corresponde al valor de las mercancías. Exportación temporal también se entiende por este régimen la salida de mercancía del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este régimen no se pagan los impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. El siguiente régimen sería el depósito fiscal. Es el almacenamiento de mercancías extranjeras o nacionales en almacenes generales de depósito, los cuales deben estar acreditados por las autoridades aduaneras. Las mercancías depositadas en estos almacenes pueden ser retiradas para importarse definitivamente. Si estas son de procedencia extranjera, otro caso sería exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, regresar al extranjero o reincorporarse al mercado de origen nacional. El depósito fiscal permite que los particulares puedan mantener almacenadas sus mercancías todo el tiempo que sea necesario, en tanto subasta el contrato de almacenaje y se pague por el servicio. El siguiente régimen es el de tránsito de mercancías. Igual aquí tenemos dos tipos, el que es el interno y el internacional. Comencemos que la elaboración. Continuamos, es el tránsito de mercancías interno e internacional. El régimen de tránsito de mercancías, se divide en el régimen de tránsito interno. Se considera que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envíe mercancías de procedencia extranjera o la aduana que se encargará del despacho para su importación. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. Mientras que el régimen de tránsito internacional se considera que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. 1. La aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. 2. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por un territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. El tránsito aduanero, como se ha citado, puede ser interno o internacional, y como lo observamos en las características del régimen aduanero de tránsito de mercancías. El siguiente régimen es la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. El régimen de elaboración o transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Bajo este régimen, el ingreso de las mercancías extranjeras está sujeto al pago de impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación deberá ser determinado al destinar las mercancías bajo este régimen. En ningún caso podrá retirarse del recinto fiscalizado aquellas mercancías destinadas a este régimen si no es para su regreso al extranjero o para su exportación. El siguiente régimen es recinto fiscalizado estratégico. Este es el ingreso de mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas a recintos fiscalizados estratégicos por tiempo limitado para que puedan ser manejadas, almacenadas, estudiadas, exhibidas, vendidas,
mercancías transformadas o reparadas. Está exento del pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias. No estarán sujetos al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o no. Y los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control establecidos por el SAT. En conclusión, podemos decir que la legislación aduanera en México regula la aplicación de los regímenes aduaneros en las operaciones de comercio exterior y se ejemplifica de una manera más clara al leer la ley aduanera, donde nos menciona que son y de gran importancia. Si no determinas bien qué régimen necesitas, no podrás ser parte de la práctica del comercio exterior. Por ello es muy importante conocer a profundidad estos regímenes. 4.4 Infracciones y sanciones ley aduanera. Nos referimos a estar informados sobre las infracciones y sanciones aduaneras dentro de una operación logística. Es de suma importancia para prevenir riesgos y errores innecesarios al momento de importar o exportar tu mercancía. Y aunque el control y el registro de las operaciones de exportación también se encuentran perfectamente reguladas, es un hecho que los importadores corren mayor riesgo de caer en multas o sanciones, muchas veces innecesarias al poder tener posibilidades de hacer cambios una vez que la mercancía se encuentre en aduanas. Las infracciones y sanciones aduaneras ocurren no solo cuando se inciden intencionalmente en ella, sino también por desconocimiento de la ley aduanera. Ley General de Aduanas, el presente reglamento y demás regularizaciones implementarias que emiten las autoridades competentes. En otras palabras, podemos decir que la Ley General de Aduanas se les da a conocer el cumplimiento de las citas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, proveedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualquier persona que tenga intervención en la introducción y extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de la mercancía. Efecto del presente reglamento: cuando se haga referencia a la ley, entenderán que se trata de la Ley General de Aduanas, y cuando se haga indicaciones de un artículo sin mencionar las normas a las cuales corresponde, se entenderá referido al presente reglamento. Entre otras palabras, podemos decir que para los efectos de la ley se entiende por el despacho y el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizarse en las aduanas. Las autoridades aduaneras y consignatarios, destinatarios, propietarios, proveedores y tenedores en las importaciones y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes y apoderados aduaneros. Bueno, para concluir con estos temas, debemos tener en claro que el reglamento aduanero se refiere al ordenamiento jurídico que regula la entrada y salida de mercancías en territorio nacional y de los medios en que se transporta y conduce. También nos referimos a estar informados sobre las infracciones y sanciones aduaneras dentro de una operación logística, es decir, suma importancia para prevenir riesgos y errores innecesarios al momento de importar o exportar tu mercancía. Con efecto del presente reglamento, cuando se haga referencia a la ley, se entenderá que se trata de la Ley General de Aduanas, y cuando se haga indicaciones del artículo finalmente señalada y regular, las autoridades relacionadas con dichos despachos, así como personas físicas, morales, que conyugan en forma integral con el despacho.
Bueno amigos, espero les haya gustado este tema, que es muy importante tenerlo claro y nos puede ayudar a entender más del tema. De igual manera espero nos sigan escuchando y viendo este interesante podcast. Les pido una manita arriba y si es de su agrado y tienen preguntas, déjalo en la cajita de comentarios. Gracias. Gracias por tu aportación, compañera. Hola, los saluda Aide y como mencionaron los temas a comentar, yo les explicaré sobre delitos y sanciones en materia fiscal, Código Fiscal de la Federación. A veces es tedioso estar enfocados o saber sobre códigos fiscales, pero es de importancia saber qué es lo que nos rigen como individuos para tener regulaciones que hacen de manera más armónica nuestra convivencia y vivencia con la sociedad. Entonces, primero hay que definir qué es un delito fiscal. Y bueno, el acto fiscal es evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. Así, la afectación al erario se considera como grave. Entonces, el delito ocurre cuando el contribuyente no reporta o declara los datos verídicos de sus ingresos o egresos, y esto va a ser con la razón de pagar menos impuestos o beneficiarse del dinero público. Es importante tener en cuenta que esto se hace con la intención, no solo porque se le haya olvidado al contribuyente, es más que claro, no es que se le haya olvidado declarar, sino que no lo quiso hacer porque no quiso pagar, y se castiga con una multa o hasta con la cárcel. Ahora, también quiero comentarles cuáles son los tipos de delitos fiscales. Uno de ellos es evasión de tributos estatales o de la comunidad autónoma o gobierno local, la defraudación a la seguridad social, beneficiarse de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas sin cumplir con los requisitos, obtención indebida de fondos públicos, delitos contables. Esto quiere decir, por ejemplo, incluir como gastos algunos desembolsos no relacionados con la actividad económica de la empresa. De ese modo, el monto base para calcular el impuesto de sociedades se reduce. Un ejemplo muy común de evasión fiscal son los trámites de altas de vehículos en entidades federativas que tienen cobros de tenencias bajo respecto al lugar habitual de residencia del propietario. En esta red no solo se encuentra el dueño del vehículo, sino una red que incluye a distribuidores de automóviles y gestores, que aprovechan las lagunas legales a la falta de coordinación entre entidades federativas, lo que facilita el no pago de impuestos. Entonces, otro de los ejemplos es el común en la subcontratación. El defraudador tiene empleados que dependen laboralmente de él en todos los sentidos, pero en lugar de aceptar sus obligaciones correspondientes, pues decide constituir una nueva empresa en la cual sus empleados van a ser supuestos socios o dueños que aparenten ser proveedores externos, y esto se utiliza para no pagar los impuestos de la nómina de cada uno de los trabajadores y para no realizar las aportaciones de seguridad social que les corresponde. Y a todo esto debemos saber quiénes van a ser los encargados, las autoridades encargadas de perseguir estos delitos y mediante qué códigos se tienen que basar para aplicar las sanciones. Pero antes hay que definir el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones, derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento de pago de los impuestos federales. Entonces, dentro de este código estarán nuestras obligaciones y los aspectos sobre el pago de impuestos. Recordando un poco lo que hemos hablado en nuestros podcasts anteriores, se sabe que los impuestos funcionan para costear necesidades de administración pública, también para la infraestructura y programas sociales públicos. Y muchos se preguntarán cuándo se puede aplicar este código, y un ejemplo de ellos es cuando se quiere actuar sobre el impuesto sobre la renta. Nos podemos basar sobre el Código Federal de la Fiscalización y resolver la problemática mediante este código. Entre las autoridades
en perseguir los delitos se encuentran, primero que nada, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual se encarga de investigar y dar seguimiento a los delitos relacionados con los impuestos y aquellos que afecten el sistema financiero. Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, y la Fiscalía General de la República, la FGR, y un juez también participa en perseguir los delitos. Y aquí también les voy a decir cuáles son las sanciones que van a emitir por haber cometido un delito fiscal, si en ese caso se realiza. Si el monto no excede de 1.734.280 pesos, van a ser de 3 meses a 2 años de prisión. Si el monto excede de 1.734.280 hasta 2.601.401, va a ser de 2 a 4 años de prisión. Y si el monto es mayor de 2.601.401 pesos, va a ser de 3 a 9 años de prisión. Y si se emplean maquinaciones adicionales para encubrir la mentira, la sanción aumenta hasta una mitad de la pena de prisión que corresponde al delito básico. Los delitos de defraudación fiscal se consideran calificados cuando se presentan los siguientes agravantes: el usar documentos falsos, el omitir reiteradamente expedición de comprobantes, manifestar datos falsos para obtener una devolución de contribuciones, no llevar sistemas o registros contables, omitir contribuciones retenidas y manifestar datos falsos para realizar compensaciones de contribuciones, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Para concluir este segmento, cabe recalcar que para poder vivir conforme a los códigos y regulaciones que nos rigen es necesario asesorarse o leer. Tener en cuenta que es necesario estar sabedores y no originar conflictos que nos pueden hacer caer a cometer delitos, y eso conlleva a estar en la cárcel, cuando todo eso se puede evitar. Este comentario que voy a dar se suele cometer en algunas ocasiones al ser emprendedor y registrarse al SAT, sin tener en cuenta con claridad si tu empresa o emprendimiento tendrá éxito necesario para poder cubrir los impuestos. Llega a ser una pesadilla porque si tú no tienes las ganancias necesarias o suficientes, no podrías cubrir cada uno de los gastos. Por eso debes ser meticuloso a la hora de realizar esta actividad. Entonces, si tú ya llevas, por ejemplo, unos 2 o 3 años con tu emprendimiento y ves que puede dar frutos, entonces pues tú ya, ahora sí, estás de manera legal, registrado y todo, ya puedes declarar y hacer tus declaraciones para que no tengas ningún tipo de problema. Pero esto es un tip pequeño y con mucho ojo para no hacer mal uso de este podcast. ¿Qué es BATS? Coalición Empresarial Anticontrabando. Bueno, les explicaré. Es una iniciativa encabezada por los exportadores que favorecen por el servicio de aduanas creado con el objetivo de combatir el tráfico de drogas en las exportaciones comerciales. El programa examinará el proceso completo de manufactura y el movimiento y exportación del producto desde el país de origen hasta su destino, enfatizando en la creación de una cultura de seguridad que al menos reduzca la vulnerabilidad del cargamento para ser infiltrado por drogas. Con la evolución de prácticas del envío y empaque y la identificación y la corrección de posibles deficiencias en el entorno de la importación del producto y sus productos se puedan tornar menos atractivos para ser utilizados ilícitamente. Bueno, el programa BATS combinará las mejores prácticas e ideas de trabajo desde el sector público, privado, facilitará el foro de donde la comunidad exportadora y las autoridades de la aduana. Las normas BATS han sido elaboradas específicamente para las organizaciones que requieren niveles de protección adecuados para
el de sus operaciones, enfocándose en las competencias del personal y la asignación de recursos que proporciona un ambiente de trabajo seguro en el que se promueve una cultura de seguridad. Entre otras palabras, estas normas internacionales contribuyen a un marco general para la implementación del sistema de gestión de control de seguridad, con el cual las empresas utilizarán una metodología de enfoque basándose en el proceso de gestión de riesgos y la mejora continua. Adicionalmente, los estándares internacionales de seguridad BAS contribuyen al marco para el establecimiento de controles operacionales alineados con el almacén de las empresas en la cadena de suministro. Para el año 2003 se contribuyó como un año de vital importancia para el fortalecimiento del BAS con el ámbito internacional, teniendo en cuenta las tendencias del comercio mundial, los retos que impulsó la globalización. Bueno, esto quiere decir que teniendo en cuenta esta gran expansión y con el objetivo de contar con un ente internacional que valora por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global. En el año 2003 fue de importancia para el fortalecimiento del BAS en el ámbito internacional, teniendo en cuenta las tendencias del comercio mundial, los retos que nos impulsó a la globalización, a la vez las nuevas regularizaciones de seguridad exigidas por el gobierno de Estados Unidos y teniendo como la Organización Marítima Internacional OMI y la Organización Mundial de Aduanas, una entidad sin ánimo de lucro con la misión de facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento administrativo de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística. Para concluir con este tema de sus podcasts favoritos, debemos tener en claro que el programa examinará el proceso completo de manufactura y el movimiento de exportación del producto desde el país de origen hasta el destino, enfatizando en la creación de una cultura de seguridad que al menos reduzca la vulnerabilidad del cargamento para ser infiltrado por drogas. Es muy importante para las normas internacionales contribuyentes un marco general para la implementación del sistema de gestión de control de inseguridad, con el cual las empresas utilizan una metodología de enfoque basándose en el proceso de gestión de riesgos y la mejora continua. Un propósito de implementar mecanismos y procedimientos que ayuden a evitar que las empresas importadoras fueran utilizadas por organizaciones ilícitas por el transporte de narcóticos y poner fin a la larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todo tipo de sectores. Bueno amigos, espero les haya gustado este interesante podcast que fue hecho con mucho amor para ustedes. De igual manera, si tienen algún comentario pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Espero y me regalen una manita hacia arriba. Gracias. Para esto es necesario saber que en el mundo donde vivimos es un mundo nuevo, más conectado, más competitivo, más rápido. El cambio es constante, inevitable y difícil de predecir. Para las empresas que comercian más allá de sus fronteras, una realidad así exige formación operacional y conexión, exige leer con atención cada cambio nuevo en las reglas para lograr el máximo desempeño, conocer estándares internacionales, legislaciones aplicables, las instalaciones del gobierno. Hoy es más importante que nunca reducir los riesgos para el comercio internacional. Desde 1969, el empresario de diversos países se ha consumado al BAS,
la primera iniciativa del sector privado para dar a conocer la seguridad al comercio entre naciones y la cadena de suministro. BAT es la responsable de auditorear y certificar a sus empresas afiliadas a la certificación y garantizar que con estas cumplan el sistema de gestión de control de seguridad SGSC y BAT en su puerta de entrada con un comercio menos riesgoso y más satisfactorio. Cuando una empresa se afilia, comienza a integrar el SGSA a sus prácticas sin necesidad de alterar su filosofía ni sus operaciones. A través de una buena práctica, las empresas se comprometen a un proceso de mejora continua. Gracias, compañera Sonia. Bueno, pues llegamos al final de este podcast. Vamos a dar inicio a las conclusiones. Comienzo yo. En conclusión del tema fundamentación jurídica, infracciones, delitos y sanciones y despacho aduanero, cuando se habla del cumplimiento de los principios del derecho aduanero, entendemos que siempre estará implícito el acto coercitivo de las autoridades, quienes buscarán reprimir o impedir la violación de la norma jurídica. A diferencia del derecho civil, que se basa en la comparación, el derecho aduanero pretende la subordinación del individuo a la fuerza del Estado, quien a su vez ha estado legislado a un conjunto de normativas, prohibiciones y sanciones para la protección de los intereses del Estado, para la legitimación de la actuación de las autoridades aduaneras. Si pretendemos entender los hechos que merecen un castigo del derecho aduanero, debemos comprender los lineamientos establecidos en la norma jurídica, los actos y conductas que se encuentran regulados o prohibidos, de tal forma que identifiquemos las posibles sanciones aplicables. Aquellos individuos que van en contra de la norma jurídica perfeccionan la conducta no aceptada por el ordenamiento jurídico. Dicho acto podría clasificarse según su gravedad como un delito o una infracción. El objeto de las sanciones en el derecho aduanero es en todo momento reprimir los actos ilegales a través de elevadas penas, inclusive desproporcionales, los cuales no están permitidos por la ley. Las penalizaciones bajo ninguna circunstancia tendrán un carácter recaudatorio. Su función es principalmente de castigar para el infractor, buscando ser correctivas de situaciones futuras y en menor medida que pretenden una restitución del daño para la federación. Podemos definir como delitos aduaneros a aquellas acciones que contravengan una disposición legal y que son sujetas a una penalización. En materia aduanera, los delitos de mayor impacto son el robo de mercancías en las instalaciones y el contrabando. El origen de contrabando lo define como la contravención de lo prohibido y el acto de contrabandear, acompañado a la humanidad desde las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro, hasta en estos tiempos han sido autores de muchos problemas ilícitos, tanto en la logística como en la mayoría de los procesos industriales. Bueno, en el tema sobre el depósito ante la aduana nos da a conocer sobre que al querer depositar tu mercancía ante la aduana, esta tiene que principalmente estar autorizado por las autoridades aduaneras, con la finalidad de estas tengan especialmente un motivo para que estas mercancías que ingresan de diferentes productos puedan ser de conservación, que los ayuda a conservar o que los examinen, que les hagan un examen, ya sea tomándoles las muestras necesarias, siempre y cuando no se altere la mercancía sin deformarlas. Este tipo de almacenamiento tiene específicamente un tipo de pago y cuotas que marca especialmente la normativa. Estas cuotas solo son de cooperación, que estas garantizan especialmente la estancia de los depósitos ante la aduana, ya que sea la mercancía extranjera o nacional. Y estas cuotas, que son compensatorias, son especialmente actualizadas durante el periodo en que van a estar desde cuando entran al depósito hasta el final de su estancia en el almacén, con este fin de retornarlas siempre y cuando sea bajo el mismo régimen, ya sea aéreo o marítimo. También se podrá utilizar el régimen terrestre, siempre y lo autoricen. También se debe conocer los lineamientos con los cuales se presentarán las operaciones a los recintos fiscales o fiscalizados. También se muestran los procesos que deben de seguir
cuando las mercancías estén en el depósito. Todo esto ante la aduana. Este te ayuda especialmente para no perder las mercancías. Las aduanas en su depósito te garantizan tu producto en buen estado y les hacen las pruebas que necesitan para darle la credibilidad a tu mercancía. Así puedes tener más crecimiento. El depósito ante la aduana es tener el respaldo hacia tu mercancía. Para ella es la que se encarga de resguardarla, cuidarla en el depósito, desde que entra al depósito hasta el momento de irse hacia su destino. Se encarga de poder transportarla de una forma más rápida y precisa, sin problemas, buscando cuál es la forma más segura para ella y certificando su calidad de producto. Por eso es muy importante el depósito ante la aduana, pues aduana viene siendo el que autoriza su instancia de la mercancía al depósito. Debido a que el mundo y la globalización están cambiantes, el comercio internacional es cambiante también, de forma que se adapte a la materia aduanera. Una enciclopedia o glosario en los que encuentran totalmente determinados los instrumentos legales propios de la comunicación jurídica, características de la materia cambia de tiempo en tiempo y de momento en momento, y se tiene como consideración especial de parte de los comerciantes internacionales una forma de creación del derecho puesto en la iniciativa de las ciudadanías que pasan por la aduana diariamente le dan un carisma diferente a la sociedad. También podemos constar que la materia aduanera, al extremo de que consiste la unicidad en el ejercicio del recurso administrativo aduanero, puesto que este resulta ser optativo en cuanto a su ejercicio, lo cual es la forma inicial de comenzar la acción jurídica mediante la cual el comerciante internacional se conforma respecto al tratamiento legal con el que ha sido negado el desaduanamiento de la mercancía, sujeta a la potestad aduanera y se encuentra en visitas de ser confiscada. Dicho medio de defensa lo concede el Estado, que se reserva el derecho de establecer barreras comerciales o tratamientos preferenciales para aquellas mercancías prohibidas, así como establecer regulaciones especiales a casos particulares cuando se pudieran poner en entredicho la salubridad general o la seguridad de la nación. Resultaría ser también aconsejable para todos nuestros compañeros, claro, que pues vamos a de alguna forma interactuar con el comercio internacional de forma algo regulada, que pretendan realizar la importación y exportación de mercancías, que consulten a las autoridades aduaneras previas al momento en que se encuentren sus mercancías en el recinto fiscal aduanero, respecto a la construcción jurídica a la que obedecerá el desaduanamiento de las mercancías y el cumplimiento de las normas y requisitos no arancelarios, así como al monto de impuestos con el que serán grabadas dichas mercancías, y en caso de que aquellos causantes que pretendan realizar la importación o exportación eventual de mercancías, sería aconsejable no correr riesgos y adquirir los servicios de un agente aduanal experto en la materia, que pues claro, nosotros vamos a ser los agentes aduanales. Para concluir con este tema, es necesario saber que el nuevo reglamento tiene al menos 3 tópicos diferentes que se toman en cuenta en este portal. Tenemos nuevos almacenes para la configuración del despacho directo. Esto es decir, el despacho podrá hacer las contribuciones directamente sin recibir los servicios del agente aduanal. Es un tema muy interesante que cada vez se amplía más a sus alcances. Tenemos también modificaciones a las disposiciones que se rigen en nuestros agentes aduanales, en los que analizaremos, y por último modificaciones y el tema de valoración aduanera. Hay cambios muy importantes que afectan las operaciones y que ponen en riesgo las operaciones de ciertos contribuyentes. Empecemos por la disposición nuevas del despacho directo. Como ustedes se recordarán, desde las reformas a la ley aduanera, pues bueno, ya se prevía la configuración de representante legal acreditado ante el SAT, el cual
los contribuyentes podrán despachar sin regir los servicios de un agente aduanal. Pues bueno, en las reformas o en las publicaciones del nuevo reglamento, la ley aduanera se establece más requisitos y se ponen más claros. ¿Cuáles son los requisitos que debemos aplicarse y cumplirse? Esa persona puede ser designada por la empresa para realizar las formalidades o trámites del despacho aduanero, así de cuáles serán los derechos de este representante legal acreditado por el SAT. El reglamento señala que común de hecho específico que el representante aduanal podrá autorrealizar a terceros para realizar las funciones del despacho, es decir, lo que hoy en día se hace el agente o persona de agencia aduanal. Ahora el representante legal va a poder representar a terceros personas para que haga las funciones para que el personal de un agente aduanal cuando se opere el esquema del agente aduanal, pero lo que más allá la atención es que el propio reglamento prevé que podrá ser el propio personal del recinto fiscalizado, en su caso en el almacén general de depósito, es decir, que el propio personal del almacén podrá ser designado por el contribuyente para auxiliar en el despacho aduanero. Esto quiere decir que la figura del agente aduanal no será estrictamente necesario. También es necesario mencionar que cada 2 años tendremos convocatorias para los nuevos agentes aduanales. Se limitará el número de asociaciones, precisiones en sus suspensiones y cancelación de trámites fiscales. Por último, el tema de valoración. En el nuevo reglamento se preverá 2 situaciones nuevas: documentación anexa a las modificaciones de valor, que en eso es algo que no existía en México, y el rechazo del valor declarado en los pedimentos. Pues ya estamos terminando con una de estas emisiones que hoy venimos a compartir con ustedes. Realmente había visto con anterioridad un poco de estos temas, pero ahora que los transmitimos se aprende más. Nos gusta interactuar con ustedes a través de este método de trabajo y que ustedes también se lleven parte del conocimiento que nosotros, desde el motivo principal, ha sido la creación de este podcast. El día de hoy, en el trabajo con mis compañeros, aprendimos un poco más sobre el despacho de mercancía. Ciertamente nosotros en distintos semestres llevábamos materias que se enlazan en conocimiento para llegar a puntos específicos a lo que hoy escuchamos del despacho, aunque se verá un poquito más a fondo en la materia de almacenes, que sin dudar es una materia extensa, pero vale toda la pena si eres una apasionada por la logística. Como algunos de los compañeros con los que me ha tocado convivir han mencionado más de uno que les gustaría dedicarse o enfocarse al despacho aduanero, y esto sabemos que conlleva realizar actividades de trámites de gestión y operaciones dentro de las aduanas para permitir el flujo de entradas y salidas de las mercancías y ver que realmente estas puedan ser legales para ingresar al territorio o salir de él. Quiero comentarte también así que si tienes la posibilidad hagas visitas a puertos. En las materias que ahorita estoy cursando nos vemos influidos por un profesor en materia de tráfico y transporte que nos motiva a la investigación y búsqueda de nuevos conocimientos, y como nuevamente vuelvo a mencionar, al enlazar las materias nos damos cuenta que en la logística existe un mundo de posibilidades en las cuales tú puedes especializarte. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En esta materia de legislación y del tema estelar que venimos trabajando el día de hoy, ya vimos que es cómo se relaciona entre las regulaciones y códigos fiscales. Se vuelve un todo con el propósito de tener y brindar seguridad tanto a personas que se dediquen al comercio, tanto a las personas que se dedican a consumir.
para hacer más armonioso el efecto de tener que pagar impuestos, ya que el que algunos no contribuyan de manera honesta, al final del día eso afecta a quienes sí son cumplidos con esa parte. Las decisiones drásticas o las medidas que se toman sí son necesarias, y esto es para no sobrepasar y realizar actividades que puedan afectar a terceros. Espero que si surge algunas dudas con alguno de los temas nos los hagan saber y con gusto responderemos a través de los comentarios. Y bueno, esta ha sido mi aportación. Gracias por darle click a nuestro video y gracias por llegar hasta el final. Pues ahora sí hemos llegado al final de nuestros podcasts. Ha sido un placer poder compartir estos temas con ustedes, ya que nosotros ponemos mucho empeño en hacérselos llegar de una forma clara. Bueno, ahora sí, sin más por el momento, los invito a suscribirse, dejar una manita arriba y los esperamos en la siguiente edición de Te Explicamos Derecho.